Capítulo 2. Dualidades y segregaciones. Arya recordaba vívidamente aquel día de su niñez, cuando por un error en el sistema de transporte, fue expulsada a la superficie durante 3 fugaces minutos. Aquel instante en el que vio por primera vez las torres bioclimáticas, elevándose majestuosas bajo un domo de cristal inteligente que intentaba imitar el azul perdido del planeta, y los jardines suspendidos donde los ciudadanos de primera paseaban con trajes que resplandecían como escamas de pez. Hoy, sin embargo, mientras ascendía en una plataforma de carga hacia el nivel Alfa 1, se negaba a mirar hacia abajo. A través de las rejillas del piso se extendían los subsuelos como un cáncer de cemento, entrelazados con cables expuestos y sombras que parecían contar historias de desolación. El guardia de Nexo, con el rostro endurecido y el implante en la nuca parpadeando en sincronía con el arma que portaba al costado, ordenó con voz ronca: «Mantené los ojos al frente. Los confinados no tienen permiso para contemplar». Sus palabras resonaron en Arya como un eco que se negaba a disiparse. El ascensor se detuvo con un clic suave, y las puertas se abrieron para revelar un vestíbulo de mármol blanco, impregnado de un aroma a vainilla ionizada. Pero aquel olor, lejos de ser un bálsamo, resultaba casi nauseabundo para Arya, pues contrastaba violentamente con el hedor a sudor, aceite quemado y metal oxidado, que siempre impregnaba los túneles de los subsuelos. El guardia señaló un corredor flanqueado por pantallas que exhibían paisajes idílicos: lagos cristalinos, bosques de árboles Genmod, y niños riendo bajo un sol que ya parecía tan lejano como un sueño olvidado. En una esquina, un eslogan parpadeaba con una cadencia mecánica: «Nexus cuida de todos». Arya sabía que detrás de aquella imagen se escondía la cruel verdad. Cada imagen proyectada era una mentira encapsulada en píxeles, una ilusión diseñada para encubrir la realidad. Los lagos eran en realidad desiertos de sal, los bosques holográficos sobre tierra estéril, y los niños de las torres, lejos de gozar de una vida plena, jamás mostraban ni un atisbo de dolor, pues jamás sufrían las heridas de la opresión nocturna. Ya en la sala de mantenimiento de los drones de vigilancia, situada en el piso 45 de la Torre Epsilon, Arya entró con la cabeza baja, sintiendo el peso de las miradas que se posaban sobre ella. Los ciudadanos de primera transitaban por los pasillos con la seguridad de quienes han sido moldeados por un sistema que los exige perfectos. Sus trajes de biofibra cambiaban de color según su estado de ánimo y sus implantes, incrustados en las sienes como relucientes joyas, emitían un brillo plateado que parecía disimular cualquier señal de debilidad. En ese ambiente, nadie toseaba, nadie cojeaba, nadie mostraba cicatrices. Todo era una fachada impecable de perfección forzada. Mientras calibraba el sistema de navegación de un dron, Arya se detuvo un momento ante una ventana panorámica que dominaba el vestíbulo. Afuera, las torres se erguían como aguja de cristal, conectadas por puentes aéreos por donde flotaban vehículos silenciosos que parecían desafiar la gravedad. En los jardines suspendidos, hombres y mujeres con rostros perfectos. Aunque Arya se preguntaba cuántos de ellos podían ocultar cicatrices invisibles, bebían cócteles que brillaban en copas de diamante sintético. Uno de ellos, en un gesto despreocupado, señaló hacia el subsuelo, que se mostraba como una mancha gris en la base de la torre, y soltó una risa que, aunque breve, hizo que el destornillador de Arya se apretara en sus nudillos hasta palidecer. El mediodía trajo consigo una pausa forzada. Un asistente androide se acercó con una bandeja en la que reposaban filetes de proteína cultivada en laboratorio, una ensalada de quinoa transgénica y una copa de vino holográfico que, al sorberlo, cambiaba su sabor en una coreografía casi mágica. Arya, sin entusiasmo, empujó la bandeja, consciente de que en aquellos momentos los confinados de los subsuelos se alimentaban de Nexfood, pastillas grises que sabían a ceniza y dejaban tras de sí un residuo viscoso en la garganta, como el recordatorio amargo de una existencia enclaustrada. De pronto, detrás de ella, una voz emergió, suave y a la vez enigmática. ¿No te gusta? Al girarse, Arya encontró a una mujer joven de cabello blanco, cortado con precisión quirúrgica al estilo de las élites, cuyos ojos violeta, un tono que parecía desafiar a la naturaleza, relucían con una intensidad desconcertante.
Vestida con un vestido que imitaba el movimiento ondulante del agua, la mujer tomó la copa de vino y bebió un sorbo, dejando tras de sí un rastro de perfume floral que se mezclaba con la frialdad del ambiente. Antes de que Arya pudiera pronunciar palabra, la figura se alejó, dejando en la bandeja un mensaje escrito en un rudimentario código binario. El jardín florece bajo la cuarta luna. Aquella frase, cargada de misterio, emergió como una chispa en medio de la frialdad tecnológica, haciendo que Arya se detuviera para meditar en el significado oculto detrás de aquellas palabras prohibidas. La tecnología en este mundo no era solo una herramienta de progreso, sino una prisión invisible. El implante en la muñeca de Arya vibró repentinamente, emitiendo una alerta que decía: productividad por debajo del estándar. Ajuste requerido. El pinchazo en su vena fue inconfundible. Una inyección de dopamina sintética que nubló su mente por breves segundos y que, a su vez, le recordaba que cada latido estaba calculado, cada emoción modulada para mantenerla en la línea de la obediencia. Mientras tanto, en las torres, los ciudadanos de primera utilizaban sus implantes no solo para conectarse a redes de realidad virtual, sino para elevar sus placeres, una existencia artificial donde el dolor y la imperfección se convertían en meras anomalías a ser corregidas. Al regresar al nivel Sigma 9 esa noche, Arya se detuvo frente a una enorme pantalla pública que reproducía un comercial de Nextfood. Nutrición equilibrada para una sociedad equilibrada. En la imagen, actores disfrazados de confinados sonreían de forma forzada, mientras se mordisqueaban pastillas frente a fábricas relucientes. Sin embargo, Arya sabía la cruda realidad. El taller contiguo al suyo había sido clausurado meses atrás tras que 5 trabajadores desarrollaran tumores en el hígado, diagnosticados como consecuencia de una contaminación accidental. Nadie se atrevía a protestar. En ese mundo, levantar la voz era como desafiar un destino sellado por descargas eléctricas que paralizaban músculos y almas. Dentro de su cápsula, en un rincón apartado de la monotonía, Arya abrió un panel suelto en la pared y extrajo un frasco de contrabando. Eran vitaminas robadas de un cargamento destinado a las torres, pastillas de un verde intenso que olían a hierbabuena, un contraste refrescante con el rancio ambiente del subsuelo. Se tomó 2 pastillas, esperando, al menos por unos momentos, contrarrestar los efectos del Nextfood y la sensación de opresión que la envolvía. Luego, con una calma que apenas disimulaba su ansiedad, revisó la microtarjeta que había encontrado en un dron averiado. El mensaje cifrado que emergía de aquel dispositivo parecía esperar el momento justo para revelar secretos ocultos. La rebelión, como suele empezar, se gestaba en murmullos y susurros. En uno de los baños comunales, mientras el vapor empañaba los espejos, alguien había inscrito a mano: el jardín no olvida. Arya pasó el dedo sobre las letras, sintiendo la rugosidad de la pintura clandestina, y en ese instante se mezclaron en su mente recuerdos de tiempos en los que la naturaleza tenía un rostro, y la libertad era algo más que un ideal. Detrás de ella, un leve tosido la alertó. Era Lyra, una joven de 17 años que trabajaba en la planta de reciclaje de implantes. Con una voz casi susurrada, Lyra confesó que anoche se había hablado en el mercado de silicio sobre reuniones clandestinas, sobre desconectar los implantes que mantenían a los confinados en un estado perpetuo de sumisión. Con el rostro cubierto por un pañuelo y un implante mal cicatrizado que supuraba en su cuello, Lyra parecía cargar un secreto demasiado pesado para su edad. Arya, con una mirada entrecerrada, replicó: «Es una trampa. Los de arriba permiten que florezcan las esperanzas solo para aplastarlas luego». Pero Lyra, con una mezcla de resignación y furia contenida, murmuró que su hermano había asistido a una de esas reuniones y que ahora se encontraba en un centro de claridad. La revelación hizo temblar a Arya, consciente de que cada palabra podía significar un riesgo, un paso más hacia lo desconocido. Esa noche, mientras el subsuelo se sumía en un silencio cargado de miedo y sospecha, Arya se encerró en su cápsula y deslizó la microtarjeta en un lector portátil, un dispositivo robado en una de sus incursiones anteriores. La pantalla parpadeó y mostró el mensaje cifrado, ahora con una nueva línea: «La cuarta luna es hoy». La frase resonó en su mente,
y la llevó a recordar el símbolo que había visto días antes, dibujado por un niño en un rincón olvidado del túnel. Un árbol, cuyas raíces se transformaban en manos que parecían arrancar el cemento. Con un gesto instintivo, Aria apretó la microtarjeta hasta que el plástico le clavó leves aristas en la palma. Afuera, mientras los ciudadanos de primera brindaban por un futuro perfecto, en los oscuros subsuelos, las raíces de la rebelión comenzaban a perforar la rigidez del orden impuesto. Cada instante de ese día transcurría con la tensión de un secreto a punto de ser desvelado. Aria se veía atrapada entre dos mundos, el de la opulencia controlada, donde cada movimiento estaba coreografiado por la tecnología y el sistema, y el de la miseria y el olvido, donde el dolor y la rebeldía se entrelazaban en un grito silencioso. Esa dualidad, tan palpable en su interior, se reflejaba en cada rostro, en cada susurro en los pasillos, y en la forma casi ritual de las órdenes del sistema. Al recordar la superficie y la fugaz sensación de libertad que había experimentado en su niñez, Aria se sintió dividida entre el anhelo por un pasado perdido y la resignación a su presente opresor. La imagen del domo de cristal, con su cielo artificial que imitaba lo que alguna vez fue natural, se mezclaba en su mente con el hedor constante de los subsuelos y el recordatorio implacable de su propio implante, que latía con un tono ámbar, como si quisiera recordarle que, a pesar de todo, ella seguía siendo parte del sistema. En ese mundo, la división social era la norma. Mientras en las torres los ciudadanos de primera se exhibían como si fueran perfectos, ocultando tras la luz de sus implantes una tristeza reprimida, en los subsuelos la lucha por la supervivencia se vivía en carne y hueso. Aria, al calibrar el sistema de navegación del dron y observar el panorama desde la ventana panorámica, no podía evitar sentir una punzada de odio hacia esa perfección manufacturada. Era como si, en cada sonrisa forzada y en cada mirada fría, se ocultara el precio inhumano que habían pagado para mantener el orden. La jornada en la Torre Epsilon se sucedía con la precisión de un reloj roto, pero cada segundo era un recordatorio de la fragilidad de aquellos que vivían en la sombra del sistema. En la sala de mantenimiento, donde los rostros inmaculados de los ciudadanos contrastaban con la cruda realidad del subsuelo, Aria sintió que cada mirada, cada gesto, era una muestra de la división insalvable entre quienes eran moldeados por el sistema y quienes se resistían, aunque fuera en silencio. Mientras trabajaba, su mente divagaba en pensamientos que la asfixiaban, cuestionando la veracidad de la imagen perfecta y anhelando un destello de verdad en medio de tanta falsedad. La experiencia de comer en la torre se convirtió en otro símbolo de esa división. La bandeja entregada por el androide, con sus filetes de proteína cultivada, ensalada de quinoa y una copa de vino holográfico, era un festín diseñado para aquellos que podían permitirse la ilusión de placer. Mientras abajo, en los oscuros rincones, los confinados se alimentaban de pastillas grises y sin sabor. Esa dicotomía se sentía tan amarga como el regusto de Nextfood, recordándole a Aria que el privilegio y la miseria eran dos caras de la misma moneda, moneda que el sistema había forjado a su antojo. Y luego estaba el mensaje en la bandeja, escrito en un rudimentario código binario. El jardín florece bajo la cuarta luna. Aquellas palabras, tan enigmáticas y llenas de promesas prohibidas, encendieron en ella una chispa de esperanza y de rebeldía. El jardín, para muchos, era un mito, una leyenda que hablaba de un lugar donde la naturaleza aún podía existir en medio del concreto. Para Aria, era mucho más. Era el símbolo de un pasado perdido, y la posibilidad de un futuro distinto, uno en el que la humanidad no estuviera encadenada por implantes y controles inhumanos. Cada encuentro, cada susurro, contribuía a que la rebelión latente se hiciera más palpable en su interior. En aquel baño comunal, en medio del vapor y la pintura descascarada, las palabras «El jardín no olvida» se grabaron en su memoria como una promesa. La presencia de Lyra, con su tono de voz tembloroso y su implante mal cicatrizado, le recordaba que la lucha por la libertad no era solo una idea, sino una realidad dolorosa y constante. La revelación de que el hermano de Lyra se encontraba en un centro de claridad añadía otra capa de incertidumbre y peligro a su ya precaria existencia. Esa noche, en el silencio opresivo de su cápsula, mientras el mensaje cifrado seguía parpadeando en su lector portátil,
Arya sintió que cada pulsación de su implante, cada cicatriz en su piel, era un recordatorio del precio de la libertad. Entre la opulencia fabricada de las torres y la cruda realidad de los subsuelos, la dualidad de su existencia se hacía cada vez más ineludible. En ese cruce de caminos, donde la tecnología se entrelazaba con la esencia misma de la humanidad, Arya comprendió que su destino estaba marcado no solo por el sistema que la oprimía, sino también por la posibilidad de romper sus cadenas y encender la chispa de una rebelión que, aunque silenciosa, prometía cambiarlo todo. Con la mirada fija en ese futuro incierto, Arya se adentraba cada día en un mundo dividido, donde la esperanza se escondía en los detalles más mínimos, y donde cada mensaje, cada símbolo, era una invitación a cuestionar el orden impuesto. La lucha por la libertad. Esa lucha que se gestaba en las sombras del subsuelo, parecía tan inminente como el próximo latido de su implante, tan persistente como la memoria de un jardín que se negaba a ser olvidado. Y en ese delicado equilibrio entre la opulencia de la superficie y la cruda miseria del subsuelo, Arya se preparaba para desafiar un destino que, aunque implacable, aún ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo.